Entonces, pero en este pasaje vemos un líder, un anfitrión, un supervisor, un pastor, quien sea, debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento, no solo porque andamos en la Biblia, o venimos a la iglesia, o vamos a la célula, sino siempre en la vida dar muestras de que hemos conocido a Jesús también, que un día Jesús nos dijo el nombre, Isaías, vení, ¿verdad? Fidel, vení, y cuando nos tocó el Señor en ese momento de la vida, ahí el Señor nos cambió la vida. Entonces tenemos que dar en las células, en la vida familiar, en el hogar, en la iglesia, esos frutos de arrepentimiento y decirle, bueno, aquí estoy, ¿verdad? Como Zaqueo decía, bueno, hoy ya aquí estoy libre. Qué gusto saludarles, hermanas, hermanos, amigos, todos ustedes que están pendientes semana tras semana de la guía familiar. Para nosotros es un placer acompañarles en esa gran labor que realizan en las células, ya sea aquí en El Salvador o en otras partes del mundo. Estamos ya entrando al mes de diciembre, el último mes de este trimestre 4 de 2025. Y sabemos que el Señor quiere hacer muchas cosas todavía este fin de año. Tenemos desde luego un invitado aquí en la guía familiar. Le doy la bienvenida al hermano Fidel Funes. Gracias, hermano. Muy amable por la invitación. Es un gusto tenerlo por aquí, hermano, y saber que muchas personas están pendientes de este programa y lo conocen a usted no solo aquí en El Salvador, sino en otras partes del mundo, hermano. Bueno, gracias a Dios y esperamos que sea de provecho y de bendición para todos los hermanos el tema de este día. Así es. Bueno, y hablando de tema, ¿qué tema tenemos entonces para compartir? Este es un tema muy importante y maravilloso porque nos atañe a todos los seres humanos y es en busca de los pecadores. Es un tema que a todos nos atañe porque no hay uno que no pequemos en este mundo, así que a todos nos interesa el tema. Así es. Bueno, y como tenemos, como la guía lo dice, el gran tema general es pecadores perdonados. Y este tema es pues muy adecuado respecto a esta gran temática general, ¿verdad? Que hemos venido tocando con diferentes personas, incluso con pueblos enteros que Dios ha perdonado. Sí. Ahora bien, ¿cuál es la verdad central entonces que tiene este tema? Bueno, eso hay que tenerlo siempre presente en el corazón, en la mente para exponer el tema, porque si no tenemos presente podemos perdernos un poquito del tema, pero es que Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tenemos eso en mente, no nos vamos a olvidar del tema, porque Jesús no vino para hacernos ricos, no vino para hacernos famosos, sino que vino para salvarnos. Él mismo dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que esa es la verdad central y tenemos que tenerla presente para tener una guía de todos los puntos que vamos a tocar en esta oportunidad. Y la porción bíblica es bien conocida, ¿verdad? ¿Dónde la podemos encontrar? Esto también hay que tenerlo en cuenta porque solamente está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículo del 1 al 10. No lo vamos a encontrar en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Solamente Lucas lo registra porque Lucas dice que buscó muy diligentemente acerca de las cosas de Jesús. Entonces él registra algunos acontecimientos que no están en otros evangelios. Sí, este es uno de esos. Así que Zaqueo es un tema importante que lo documentó el doctor Lucas. Interesante. Sí, recuerdo la porción bíblica que mencionaba nuestro hermano, es Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10, pero como Bueno, siempre lo recalcamos, es importante tener en cuenta todo el contexto, todo el capítulo. Si a usted le es posible leer el capítulo anterior, o sea, el 18 y el subsiguiente para tener ese contexto, ¿verdad? Usted mencionaba a este personaje Zaqueo, que es él mencionado aquí en esta porción bíblica, y que él tenía, pues, un trabajo, o más bien era un personaje conocido porque hacía una labor no muy gustada por los israelitas en aquel tiempo. ¿A qué se dedicaba Zaqueo y qué era lo que hacían esos personajes? bueno, los hermanos que ya tenemos algunos años de estar aquí en la tierra y en la iglesia, y en este país vamos a entender el término cuando decían antes, hoy ya no se usa mucho, pero antes decían por los 80, 79, los vendepatria. Ujú. Zaqueo era uno de esos vendepatria. Zaqueo era un publicano, llamado así, que eran las personas que se asociaban con el Imperio Romano Sí. para que sean instrumentos de Roma para cobrar los impuestos de todos los judíos, en ese caso Israel. Y cobraban los impuestos de la tierra. Si tenían un pedacito de tierra, lo iban a medir y cuánto tenían que pagar. Si tenían animales, también tenían que pagar por los animales. Si tenían cosechas, también tenían que pagar por la cosecha.
Si tenían que caminar cierta distancia, también había que pagar. Los Hasta romanos por cobraban caminar. por todo, ¿va? Por cruzar los puentes, creo Por también. todo cobraban. Y tal era que estos publicanos que se han vendido tanto eran judíos vendidos a Roma, que cuenta la historia por ahí de que Pablo, uno de ellos que era Mateo, también publicano, Sí. usted recordará, estaba en el lago de Galilea, ahí cobraba él los impuestos. Y entonces cuando venían los hermanos judíos, los detenía para cobrarles la pesca. Y dice, ¿cuántos pescados traes? Y de acuerdo a los pescados y el tamaño y el tipo de pescado, así les cobraba. Y si no les alcanzaba el dinero para pagar, les quitaban los pescados. O sea, estos eran O vendepatrias. sea, me imagino que tenía como soldados ahí cerca por No, cualquier sí, cosa. porque tenían el tesoro de Roma. Entonces eran personas indeseables para los judíos, eran personas traicioneras para los judíos, eran personas deshonestas para los judíos, eran ladrones para los judíos, o sea, eran personas indeseables. Entonces el imperio romano para Roma eran leales a Roma. Roma los estimaba porque eran traidores a su patria. Roma los tenía como personas buenas, aparentemente porque traicionaron a los suyos. Pero para el judío, este era un pecador imperdonable, ¿va? Sí. Comparado con las prostitutas para ellos. Sí, por eso encontramos como esa dupla, digamos, publicanos Y pecadores y prostitutos, eso, porque eran para ellos lo más bajo de esta tierra, ¿va? Entonces, al tener el contexto un poco de esta lectura bíblica de Lucas 19, hay que pensar en eso, que estamos hablando de un hombre malo. Sí. Ahora nosotros hoy podríamos pensar, ¿verdad? Bueno, pero ya no hay hombres así. Bueno, ahora se visten de corbata y saco. Sí. Y están gobernando a veces los países y son peores que Zaqueo. O sea, hoy es diferente, ¿verdad? Hoy no quitan los pescados, pero también hay personas como Zaqueo muy malas en este tiempo. Entonces todos necesitamos, no importa si somos ricos o pobres, políticos o no políticos, si somos religiosos o no, todos necesitamos de esa misericordia de Dios porque todos somos malos en esta tierra, ¿verdad? No hay ni siquiera uno bueno, no hay ni siquiera quien busque a Dios, dice la Escritura. Entonces, todos entramos en esa categoría de Zaqueo casi antes de conocer al Señor. Interesante. Bueno, y también con el agravante, digámoslo así, de que Zaqueo aquí es llamado como jefe de los... No, es que ese era como nosotros, ¿verdad? Tenemos el contexto ahora, que solamente en tiempos anteriores se decía, ¿y a este qué le hacemos? Decía la otra persona, mátenlo. Zaqueo era el que daba la orden, quitarle todos los pecados, quitarle las aves que tiene, quitarle el ganado, las ovejas, todo, quitar el terreno también. O sea, Zaqueo era el que ordenaba, era el jefe de ellos, de todos los malos, él es el jefe. Y el jefe, usted sabe que siempre el jefe es el peor de todos, ¿no? Sí, sí, sobre todo de estos publicanos. Bueno, todo esto lo encontramos, lo que usted acaba de hablar, en la introducción en la guía. Si ustedes tienen la guía a la mano, lo van a poder encontrar allí. Pero antes de entrar de lleno con algunas preguntas que tienen que ver obviamente con los puntos que tiene la guía, nos vamos a quedar con este bloque que nos ayuda a tener ideas para que nuestras células sean multiplicadas. Y luego regresamos con las preguntas. Nos quedamos entonces con esto. Propiciando la manifestación del Espíritu Santo. Tomado del blog Células que se multiplican. La omnipresencia es uno de los atributos del Espíritu Santo. Por esa característica sabemos que el Espíritu está presente en todo lugar del universo y eso incluye todas las células. Pero una cosa es que el Espíritu Santo se encuentre en la célula debido a su omnipresencia y otra el que los miembros de esa célula lo puedan experimentar. Para poder experimentarlo es básico que los miembros de la célula reconozcan la realidad de su presencia omnipresente. En segundo lugar, los miembros de la célula deben tener un deseo sincero de tener una experiencia con el Espíritu. Esa experiencia puede ser de consuelo, guía, gozo o de carácter sobrenatural. En tercer lugar, se necesita crear el ambiente para su manifestación. Esto se logra por medio de la oración, los cantos y el ejercicio de los dones del Espíritu. En cuarto lugar, se necesita hacer el espacio para su manifestación. Cuando el Espíritu Santo asume el protagonismo, puede ser que el programa ya no siga la ruta planificada. Los cantos se pueden prolongar. La necesidad de una oración convenida puede aparecer. La hora de finalización puede variar. Una vez se logran las condiciones para la manifestación del Espíritu, de seguro que ocurrirá. Las personas serán bendecidas con salvación, consuelo, exhortación y edificación.
encontramos que la historia se desarrolla en la ciudad de Jericó, de donde pues obviamente era Zaqueo, que era un hombre también muy rico. Sí. Ahora, ¿qué pudo motivar a este hombre publicano, rico, buscar a Jesús? ¿Qué fue lo que lo pudo haber motivado a él? Voy a buscar a Jesús, quiero verlo. Esa inquietud de él también podría haber estado en otras personas, como los que habían escuchado que Jesús sanaba, echaba fuera demonios, había hecho milagros. Podría ser que él también tuviera la curiosidad de saber quién era Jesús y conocerlo y saber si era verdad lo que decían de él. Pero también podría ser que Zaqueo buscara a Jesús para ver que hacía dinero también con él, cobrarle por lo que hacía. Como no sabemos cuál es el interés de él, pero la verdad que todo ser humano tiene un interés. Y si él tenía el interés de conocer a Jesús, algo había escuchado de Jesús, algo sabía de Jesús, la voz había llegado por ahí. Y si cuando leemos el contexto de este capítulo 19, hacía unos momentos en esta narración, Sí. a lo mejor no en el tiempo, pero en esta narración, acaba de sanar a un ciego al pasar por Jericó. Entonces seguramente él escuchó, ¿y qué pasó? Dicen que sanó un ciego por allá. Y de seguro escuchó el bullicio de las personas y quería saber si era verdad que lo había sanado y quería saber quién había sido. A lo mejor para saber quién era Jesús realmente o para cobrar el impuesto, porque no se sabe. ¿Va? Pero porque en este momento Zaqueo es el publicano, ¿va? El traidor de la patria, el malo. Entonces no sabemos los deseos de su corazón, pero sí sabemos que todos tenemos curiosidad de conocer a alguien que dicen por ahí que hace milagros, ¿verdad? Que es un profeta, porque la gente sí es un profeta. ¿Y quién es? Podía ser Jeremías, podía ser Elías, o el profeta que había de venir. O sea, la gente tenía esa idea, entonces decía, yo voy a ver, pero si anda haciendo algo y no es de los profetas, le voy a cobrar a este, porque no podía pasar sin cobrarle. ¿Va? Entonces, los intereses de Zaqueo podrían ser varios, pero lo interesante es que él quería conocer a Jesús. Sí, y ese es el punto importante. Y también es interesante lo que hace, porque se sube a un árbol. O sea, un hombre rico, sí. un hombre importante, digamos, y hace eso. Es que como él dice en la escritura aquí, que él era pequeño. Y ahí uno puede ver, ¿verdad? Que ya sean ricos o pobres, siempre hay el deseo de saber quién es Jesús. Lo que pasa es que el corazón no es bueno. Entonces, ya sean pequeños o grandes, ¿verdad? Esclavos, libres, todo eso. El ser humano siempre necesita al Señor, pero el corazón del ser humano no es bueno. Entonces, aunque él era pequeño, pero sí hizo el esfuerzo, ¿verdad? Decir, no, y seguro primero haber subido en alguna otra cosa. Y no, yo me voy a subir a un palo. Y ese palo sicómoro, ¿verdad? Que menciona la Escritura, bueno, dicen por ahí las fotos que hay, ¿verdad? Porque yo no he ido por Israel. Se parece a los árboles de Mamón, de aquí de El Salvador. O sea, son grandes. Entonces él se subió para ver bien quién era Jesús, a pesar que era pequeño, a pesar que tenía dinero, a pesar que era rico, pero estaba interesado en saber quién era ese hombre que andaba por ahí haciendo milagros. Muy interesante. Pero ahora encontramos en el versículo número 5 que Jesús lo mira y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa, como dice el versículo 5. Porque Jesús se interesa también en esa figura, en Zaqueo. Ese es un punto importante a tomar en cuenta a la hora que demos la guía, porque Zaqueo estaba interesado en saber quién era Jesús. Sí. Ese era su interés, pero no sabemos qué lo motivaba a conocerlo. Pero Jesús no andaba buscando saber quién era Zaqueo. Él conocía a Zaqueo. Sí. Él sabía quién era Zaqueo. Y tanto que Jesús, pasando por ahí, ¿cómo conoce Jesús el nombre de Zaqueo? ¿Quién le dijo a Jesús, ese Zaqueo te quiere ver? Nadie. Jesús conoce todo lo de nosotros. La Biblia dice que nuestro embrión vieron sus ojos y que Él nos hizo a nosotros, creó nuestros nervios, nuestros músculos, nuestros tendones, y que todo lo que estaba escrito, dice el Salmo acerca de nosotros, no faltó ni una palabra para formar nuestra vida. Él nos conoce todo a nosotros, nos creó, Él nos da aliento de vida. Zaqueo buscaba quién era Jesús, pero Jesús, Él iba directo. Zaqueo, cuando Zaqueo escuchó su nombre, seguramente se sorprendió. ¿Y cómo me conoce este? Va? Igual que Felipe, ¿y cómo me conoces? Dice, antes que estaba en la higuera te conocía. O sea, Jesús conoce todo. Entonces, todo. Jesús no anda buscando así
usted y yo no buscamos algo que no conocemos, no sabemos. Si un hermano, un amigo, un vecino anda buscando algo, dice, ¿y qué buscamos? Dice, y no, se me perdió, ¿qué? Un llavero. ¿Y cómo es? Y usted no sabe qué anda buscando. Pero cuando usted se le ha perdido algo, usted sí sabe qué anda buscando. Usted tiene la imagen de lo que busca y lo encuentra porque es suyo. Entonces Jesús igual iba directo donde Zaqueo con el nombre porque lo conocía. Dice el Señor que nos amó con amor eterno. Antes que fuesen todas las cosas creadas, dice que ya nos había amado y elegido para que fuéramos de Él. Entonces, ese punto es interesante tomar en cuenta, porque aunque las personas buscan al Señor porque no lo conocen, pero el Señor sí nos conoce a nosotros. Muy Así interesante. que es hermoso, porque Jesús no vino a buscar, bueno, a ver quién quiere creer en mí. No, Él ya sabe quiénes van a creer en Él. Por eso Pedro dice en la primera carta que fuimos nosotros elegidos según la presencia del Señor para hacer que creyéramos en Él y ser rociados con la sangre de Jesús. Entonces está todo preordenado. Jesús sabía que iba a estar este varón en ese árbol y pasó por ahí, y aquel no sabía nada. Dice, bueno, a este le voy a cobrar. Y cuando dice Zaqueo, se transforma la mente de él. Le dice, date prisa, voy a ir a tu casa. ¿Y quién entraba donde un publicano? No entraba nadie. Eran inmundos, eran indeseables. Si usted le invitaba a un publicano, no iba, no. Eran vistos como gentiles, casi como perros, que no merecían nada. Pero Jesús dice, voy a ir a tu casa, bájate rápido. Es interesante. Ahí le quiero preguntar también, o sea, ¿qué significa eso de que Jesús le dijera a este hombre, es necesario que yo esté en tu casa? O sea, necesario. En la casa de este hombre odiado, marginado, un hombre que para la sociedad judía de ese tiempo, pues era nadie, era nada. Sí, porque el Señor siempre cumple sus propósitos. O sea, nosotros no fuimos creados para hacer adornos en esta tierra. Fuimos creados con un propósito, y Él sabía el propósito que tenía con Él y lo que iba a servir Él, que estamos nosotros después de 2000 años todavía hablando de Zaqueo y del Señor. Entonces el Señor, el propósito de Él era cumplir sus planes. Él decía, yo he venido a hacer lo que mi Padre me mandaba a hacer. Hago lo que he visto que Él hace. Digo lo que Él me dice que les diga. Y los que creen en mí es porque mi Padre se los ha revelado. O yo se los revelo. Nadie viene a mí si no es por el Padre. O sea, todo está ordenado. Sí. Entonces el Señor, el interés de Él es que todo aquel que es elegido para Él, para que le crea en Él, para que le sirva a Él, para que le honre a Él, Él cumple sus planes, aunque no estemos nosotros en los planes, ¿verdad? Como cuando Pablo iba a perseguir a la iglesia, le dice, Saulo, ¿y por qué me persigues? Y entonces él dice, ¿y quién eres, Señor? Sin saber quién era, él no sabía que era Jesús. ¿Y quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hoy te voy a enseñar lo que vas a sufrir por mi nombre. ¿Va? O sea, Dios cumpliendo sus planes, sus propósitos en la vida de cada uno. Nadie está por casualidad en esta tierra. ¿Va? Como que, bueno, a ver qué sale. ¿Va? No, el Señor Jesús llegó a buscarlo a Él porque tenía un plan con Él, para usarlo, por ejemplo, para todas las generaciones que estamos ahora y los que faltan todavía. Muy interesante. Bueno, vamos a hacer una pausa para poder recordar todo el resumen de este tema. Nos vamos a quedar entonces con el resumen del tema y luego regresamos aquí con el resto de preguntas y la conclusión que tenemos sobre este tema muy interesante. Es un gusto saludar a todos nuestros hermanos, líderes, supervisores, anfitriones que van a llevar a cabo este sábado el tema, la búsqueda de los pecadores. En el primer punto de la guía nos habla que Jesús busca a los pecadores. Hay muchas personas en medio del mundo que el Señor los anda buscando y se entregan a la vida del Señor. Por eso es que es importante que cada uno de nosotros, al leer la guía que Jesús busca a los pecadores, encontramos que Jesús era el que buscaba a Zaqueo. Y Zaqueo pensaba que era él que lo andaba buscando, pero no era así, sino que era el Señor que andaba en búsqueda de él en ese momento. Y cuando el Señor le dice, Zaqueo, baja, desciende, que hoy voy a estar en tu casa, ahora voy a posar, él se sorprende de una manera tan emocionante que corre y lo recibe. Pero allí vemos nosotros que Zaqueo no se esperaba. Él esperaba quizás verlo, pero no esperaba que iba a estar en su casa.
como puede estar en su casa hoy en este día que va a ser el estudio de las células familiares. En el segundo punto recibimos el arrepentimiento de Zaqueo. Zaqueo va, recibe al Señor y se da cuenta que Jesús está en su casa y de una manera muy especial se arrepiente. Hay un arrepentimiento total de Zaqueo hacia su actitud que había tenido anteriormente. Y ese arrepentimiento lo hace que él reaccione y se acerque y tenga un arrepentimiento total de la visita de Jesús en su hogar. Vemos ese segundo punto. Y el tercer punto que nos habla también es, hermano, el perdón que el Señor otorga. El Señor no hace excepción de personas. El Señor, cuando llega a un hogar, cuando llega a la vida de una persona, no hace excepción de personas. Él ha dado la vida por nosotros y el Señor mismo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y es porque la salvación había llegado a la casa de Zaqueo y el arrepentimiento de él hace que el Señor perdone su actitud en el pasado, porque ahora tiene un presente. Así que los invito a cada uno de ustedes a que sigamos siempre estudiando la guía y que cada uno tenga victorias en sus células familiares. Cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, ¿estaba avalando sus acciones? No, porque Jesús no practica lo malo, no hace lo malo. El Señor va a la casa de Él porque lo que busca el Señor siempre en nosotros es que hagamos su voluntad. Sí. No importa quién seamos, para que lo conozcamos, sepamos quién es. Ahí hay un versículo interesante, hermano, y es el 6, que dice la Escritura, lo voy a leer porque dice, entonces Él descendió deprisa y le recibió gozoso. Cuando Él le dice, voy a ir a tu casa, Él se baja rápido y le recibió gozoso. Y en ese momento, Zaqueo se encuentra con Jesús, se encuentra en su casa con el Jesús misericordioso, con el Jesús bondadoso, con el Jesús que lo perdona, con el Jesús que lo puede salvar, con el Jesús que no lo acusa, con el Jesús que no lo condena, con el Jesús de santidad, de pureza, y eso le cambia la vida. Entonces Él lo recibe gozoso, porque del momento que Él lo vio, ¿verdad? Como cuando Pedro había pecado y Jesús lo vio y lloró amargamente, ¿va? Igual, cuando Jesús lo ve, dice, Zaqueo, desciende. Él inmediatamente se bajó porque creyó y lo recibió en su casa. Entonces en su casa, Él ya iba con el corazón nuevo. Por eso, cuando lo recibe, es para que Él dé frutos de arrepentimiento. Y usted no ve ahí lo que hacemos nosotros ahora, que si usted necesita, acepte a Jesús para... Usted no ve eso. ¿Por qué? Porque Zaqueo se encuentra con el mismo Jesús. Y eso le cambia la vida al nomás verlo, al nomás hablar con Él, le cambia la vida. E inmediatamente da frutos dignos de arrepentimiento. Sí, eso iba a preguntarle, porque se nota en Zaqueo un cambio, pero súper rápido. Inmediato. Y cuando Él dice, si a alguno le he robado, le vuelvo cuadruplicado. Esa parte es importante también mencionarla, porque en la ley de Moisés, en Éxodo 22, menciona una parte parecida a esta, pero no es exactamente las palabras. En el Éxodo 22 dice que si usted le robaba un buey a otro, le tenía que dar 5 bueyes en compensación. Si yo le robaba una oveja al otro, tenía que darle 4 ovejas en compensación. Si usted me encontraba a mí con lo robado suyo, le tenía que dar el doble, pero no dice cuadruplicado. Sí. ¿Por qué este hombre usa cuadruplicado? ¿Va? Porque él estaba tan sorprendido de la gracia y la misericordia del Señor Jesús, que él lo que quería era estar en paz con Dios. Y dice que da la mitad de sus bienes a los pobres. ¿Cuánto tenía Zaqueo? Era muy rico. Era muy rico. Y dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Lo que no hizo aquel joven rico, que Dios le dijo, repártelo a lo que tienes a los pobres. Y yo, no, se fue triste porque no lo quiso. Pero dice, no, voy a dar la mitad de mis bienes. Y si a alguno le he defraudado, le doy 4 veces. O sea, él dice, yo le voy a dar lo que tenga que darle para pagar la deuda si a alguien le ha hecho algo malo. ¿Y a quién no le ha hecho algo malo? A mucha gente. Él dice, yo le voy a pagar. O sea, había un arrepentimiento genuino, que es lo que el Señor produce cuando hay un encuentro con el hombre. El hombre produce arrepentimiento, inmediatamente ve a Jesús,
se le produce en él un arrepentimiento de dejar lo malo y hacer lo bueno. No a todos es lo mismo, ¿verdad? Usted ve a Pablo que inmediatamente Pablo se convierte y dice, y predicaba a Cristo. Inmediatamente se bautizó y comenzó a predicar. Se convierte y comienza a decir, yo voy a dar todo lo que tengo. Pero esa parte no en todos es igual. Algunos se convierten inmediatamente, dan fruto de arrepentimiento y comienzan a cambiar inmediatamente. Otros van por etapas, porque Dios es tan misericordioso que Dios va tratando con cada uno conforme somos todos nosotros para no herirnos, no dañarnos, pero sí cambiarnos la vida. Muy interesante. El versículo 9 habla de que, bueno, Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿A qué se refiere ese término, la salvación? Los judíos tenían la idea, y como Zaqueo era un judío, ¿verdad? Conocía la ley, aunque no la vivía. Bueno, ni un judío la vivía, ni los fariseos, ni nadie, porque Jesús les llama hipócrita. Bueno, entonces, pero él conocía la ley, y ellos estaban acostumbrados a que vivían, dice la Escritura, que la justicia de ellos era la ley. El que cumpla esto, vivirá. O sea, había que cumplir la ley. Entonces Jesús le dice, hoy la salvación ha venido a esta casa, porque este es hijo de Abraham. Entonces el Señor le está diciendo primero que la salvación era creer en Él, y Zaqueo había creído en Él. Él creyó y dije, gozoso, se bajó, pero rápido, hermano. No sé si usted alguna vez se ha bajado de un árbol rápido. Una vez de una palmera, pero me arrepiento, hermano. Y cuando uno se tira, ¿verdad? Porque yo me tiré de unos árboles joven, siente que los pies se le suben hasta aquí y queda sin aire. Y Zaqueo se bajó rápido, yo no sé cómo hizo, pero, y lo recibió gozoso porque creyó en Él. Entonces, la salvación para Zaqueo era haber encontrado al Hijo de Dios, a Jesús, y ver que ahora, como dice Juan 1, ¿verdad? A los suyos vino, pero los suyos no recibieron, mas a todos los que recibieron, ahí entra Zaqueo, ¿va? A todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Zaqueo creyó en Jesús primero, y segundo, la salvación llegó a esa casa porque habían frutos dignos de arrepentimiento. Por eso Jesús dice, la salvación iba a esta casa porque creyó en mí, y porque, ¿cómo vamos a saber quién es creyente y quién no es creyente? Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Muy interesante. Hermano, ¿cómo podrían los líderes, lideresas o supervisores llevar esto a la práctica? Ya usted mencionó algunos elementos ahorita, ¿verdad? De que hay en las células hay muchas personas, pero ¿cómo podrían tomarlo primero para uno, hermano? Porque pues hemos sido alcanzados por la misericordia del Señor, así como lo fue Zaqueo. ¿Cómo podrían aplicarlo? Bueno, lo mismo que hizo Zaqueo. Tenemos que dar frutos de arrepentimiento, tenemos que estar gozosos de haber conocido a Jesús, ser diferentes en la sociedad, demostrar que Jesús está con nosotros, porque usted sabe de que todos hemos visto, ¿verdad?, malos testimonios, y dicen las personas, bueno, y este es hermano, no es hermano, bueno, y que no es el hermano que está. Entonces, pero en este pasaje vemos un líder, un anfitrión, un supervisor, un pastor, quien sea, debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento, no solo porque andamos en la Biblia, o venimos a la iglesia, o vamos a la célula, sino siempre en la vida dar muestra de que hemos conocido a Jesús también, que un día Jesús nos dijo el nombre, va Isaías, vení, ¿verdad? Fidel, vení, y cuando nos tocó el Señor en ese momento de la vida, ahí el Señor nos cambió la vida. Entonces tenemos que dar en las células, en la vida familiar, en el hogar, en la iglesia, esos frutos de arrepentimiento y decirle, va, bueno, aquí estoy, ¿verdad? Como Zaqueo decía, bueno, hoy ya aquí estoy libre, le he pagado a quien he dañado, y si acaso no, aquí tengo la mitad de los bienes para darle a los pobres. He conocido a este hombre que me cambió la vida, porque para ellos era, en ese momento, ¿va?, era un hombre que andaba ahí, pero con el tiempo este Zaqueo conoció a Jesús mejor, por supuesto. Muy bien. Bueno, hermano, vamos ya finalizando. Nada más, algunas palabras que quiera darles a los líderes, motivación, saludos. Yo le decía a los hermanos en una reunión, un día lunes, que se habían convertido 4 personas. Decía yo, este día sábado hubo fiesta hasta el amanecer en el cielo. Los ángeles amanecieron desvelados celebrando. Entonces ustedes, hermanos, líderes y supervisores y anfitriones, aprovechemos cada día, porque ese día, esa noche, este sábado, puede ser el Señor misericordia y salvar un Zaqueo, y salvar un Pablo, y salvar a un hombre, una mujer de Dios, para que sean instrumentos en sus manos. Así que no nos cansemos de invitar,
no nos cansemos de anunciar el mensaje del Evangelio, no nos cansemos de invitar a los niños que son un poco inquietos, pero invitémoslos, a los jóvenes que a veces solo van por refrigerio, pero invitémoslos, y a todos invitémoslos, porque Dios anda buscando a todos aquellos que Él sabe los suyos. Así es. Bueno, hermano Fidel, muchas gracias por habernos acompañado aquí. Ha estado muy interesante este conversatorio sobre el tema. Hermanas lideresas, hermanos líderes, gracias a ustedes también que han estado pendientes y que también han estado acompañándonos todo este trimestre. Así que les invitamos a que, si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, el canal de Elim TV, lo hagan, activen la campanita para que tengan las notificaciones de cada programa que subimos ahí en nuestro canal. Que el Señor les bendiga, que tengan muchos éxitos ahí en su célula, tanto aquí en El Salvador como en otras partes del mundo donde el Señor está haciendo su obra. Nos vemos entonces la próxima semana.